Era una joven atea y punk hasta que un día Dios la tocó. Ahora es una ardiente monja evangelizadora. Teresa Aletaya Noble hoy es una religiosa y una conocida bloguera, pero no siempre fue así. Si ahora es una ardiente evangelizadora desde el convento, antes fue también una ardiente activista atea. En su vida fue vegetariana, punk y animalista, hasta que un día se encontró con Dios. Ahora es una religiosa paulina que desde el convento de su congregación dice que reza, evangeliza y hornea pan. Su testimonio resulta muy interesante, puesto que afirma no avergonzarse de su pasado, pues sin él ahora no estaría donde está. Y ese aspecto puede ayudar a mucha gente. Es por ello que ella misma cuenta en Aletaya su proceso de conversión, realizando una interesante reflexión, desde rockera punk a religiosa católica. Cuando era pequeña, me gustaba leer novelas de aventura, tocar el violín y escribir cuentos de hada. Después me volví rockera punk y atea. Enseguida decidí adoptar el estilo de vida vegetariano y participar como activista de los derechos de los animales. Cuando terminé la universidad, di clases en barrios pobres, luego trabajé en una granja. Después de eso, milagro, comencé a creer en Dios, en Jesús, y me volví católica. Finalmente, para sorpresa de todos, incluso mía, me volví religiosa. Ahora, cuando voy por las calles vistiendo el hábito de monja, algunos me ven como una representación de la iglesia, otros como alguien que vive al margen de la sociedad, otros aún como una excéntrica y otros, finalmente, me miran con amor. De cierta forma, yo soy todo eso. Es como si mi pasado y mi presente no se hubieran fusionado completamente. Algunos aspectos de mi vida se fusionaron, sí, pero otros no. Y al final, el resultado es un bello mosaico vivo. Yo me pregunto de vez en cuando si mi lugar está en el grupo que yo llamo de acostumbrados de la iglesia. ¿Será que terminaré volviéndome una farisea? ¿Será que yo soy un poco así? ¿Continuaré luchando con honestidad por mi fe, encarando mis dudas? ¿O huiré de esta confrontación sincera, prefiriendo buscar el confort, el conformismo, la rutina, la felicidad y una sensación falsa de bienestar? ¿Será que me ajusto más al comportamiento de las personas que están a mi alrededor o al comportamiento de Cristo? Después de renunciar a la vida mundana, ¿será que me volveré una religiosa mediocre? Yo no tiré mi pasado a la basura. Yo me considero una ex atea, pero las cosas no son así de simple. De cierta forma, estoy siempre en sintonía con las varias facetas que mi personalidad tiene, y espero que eso no cambie. La mayoría de las personas espera que yo sienta vergüenza de mi pasado, pero lo único que me avergüenza es el modo que tenía de no amar a Dios y a mi prójimo. No me avergüenzan mis cuestionamientos, mis luchas internas, mis búsquedas de lo absoluto. No me avergüenza tener un lado excéntrico y haberme partido la cabeza en esa búsqueda de ser un poco extraña y rebelde. Yo no tiré mi pasado a la basura. El ejemplo de San Pablo. Yo pienso que es importante que veamos nuestros pecados de la forma en como Dios los ve. Él conoce con precisión los defectos que nos llevaron a pecar, pero que trabajando con abnegación también se vuelven las cualidades que nos santificarán. San Pablo, por ejemplo, fue un fariseo de los más fervorosos, un perseguidor violento, un hombre que observaba las reglas externas de forma rigorosa. Esas características que los llevaron a cometer muchos pecados en nombre de Cristo son también los que los llevaron hacia el camino de la santidad. Cada uno de nosotros tiene dones únicos para hacer fructificar junto a los demás en el seno de la iglesia, y con frecuencia es a partir de los aspectos más sorprendentes de nuestra personalidad que Dios hace brillar esos talentos. Yo enardecí el otro día haciendo esta oración un tanto extraña. Señor, yo antes quería que me ayudaras a luchar contra mi naturaleza escéptica. Ahora quiero otra cosa.
conservar ese escepticismo. No quiero una fe fácil y simplista. Haz que mi fe sea audaz, impetuosa, plenamente asumida, pero también haz que logre entender a aquellos que dudan. Quiero a toda costa mantenerme cerca de aquellos que viven al margen de la iglesia, de aquellos que no entienden de ninguna forma, de aquellos que no pertenecen al círculo de los habituales, de aquellos que dudan, buscan, de los excéntricos, de los que no encajan en la sociedad. Líbrame, Señor, de una iglesia club, de una iglesia de acostumbrados que cómodamente están acomodados en sus certezas de rutinas. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.